con origen en el gran capital angloamericano, que atrás de Donald Trump está trazando otra estrategia de gobernanza del mundo, ¿sí? Los globalistas eran más en esta idea de gobernar de manera multilateral el planeta, ¿sí? Con instrumentos como el G7, la OTAN y el G20. Bueno, Donald Trump es la dinámica más de un dominio, ¿sí? Unilateral, ¿sí? A partir de un repliegue de los Estados Unidos hacia el llamado Occidente ampliado, ¿sí? Centralmente Europa y el sur global, pero con claridad América Latina, y no por nada, Sol, dijiste muy bien esta idea de doctrina Monroe 4.0, ¿sí? Y desde ahí, ¿no? Con una tregua por unos años, tratar de recuperar las riendas de la gobernanza global, ¿no? En esa carrera contra China, ¿sí? Pero bueno, en este marco veamos la cuestión migrante, que es algo que nos importa. Sí, y no la vamos a ver solas, porque también tenemos mucho más material, pero una entrevista exclusiva de la que ya nos alegra muchísimo poder concretar con Manuel Gaelasi. Él es comunicólogo político, reportero de Sin Línea México. Desde México, uno de los países más afectados por la política extorsiva de Estados Unidos. Nos conectamos con él, le damos la bienvenida a Nodal Se Prende. ¿Qué tal, Manuel? Amigos, buenos días, ¿ya se escuchan bien? Sí, perfecto. Un Perfecto, gusto. buenos días. Excelente, un gustazo también estar por acá con ustedes, acá siendo las 7 de la mañana en México, escuchando sus interesantes aportaciones, datos muy importantes y sobre todo como ustedes mencionaban, retomo la última parte, que se ha quedado corto con la promesa que tenía Donald Trump de deportar a miles de migrantes en comparación con los datos que presentó al finalizar el gobierno de Joe Biden, ¿no? Hmm. Manuel, sí, queremos ir en esa línea, ¿viste? Queremos despejar los análisis más simplistas y poder meternos con la cuestión migratoria desde distintos elementos que permiten explicar un fenómeno tan complejo, pero que en el marco de el enfrentamiento geopolítico global en este tiempo, bueno, es muy importante poder mirar por fuera simplemente de la cuestión demográfica. Nosotros, sin ninguna duda, entendemos que la cuestión migrante es central para la agenda de gobierno de Estados Unidos, para América Latina y en particular en su relación con algunos países, el tuyo es uno de ellos. ¿Cuál es la importancia, según tu mirada, de este tema? Bueno, yo creo que hay un sentimiento en Estados Unidos que le preocupa el tema migratorio, porque una de las narrativas que ha generado desde su anterior gestión es culpar a los migrantes o inmigrantes ilegales de muchas de las tragedias que suceden actualmente en su país. De este lado mexicano se ha señalado que nos ha tratado de culpar del incremento de la drogadicción, particularmente el fentanilo, y yo creo que es una de las narrativas que le ha permitido enfocar, digamos, como que las culpas, ¿no? Pero muchos analistas de este lado han dimensionado desde ese punto, de que le es necesario encontrar y focalizar un enemigo, generar un enemigo, una narrativa de qué está pasando, que en su país no está, que no existe ese problema, y intentando, malinterpretando o tratando eh, de enfocar estas culpas cuando en realidad no hay un combate interno. Por ejemplo, desde la presidencia de México se ha mencionado que si bien intentan frenar el flujo inmigratorio ilegal de este lado, pues cómo van a combatir la drogadicción en su país, cómo van a combatir a los cárteles internos que hay, que incluso pues no ha enfocado gran cantidad de esfuerzos, ¿no? Ustedes también mencionaban que ha tratado de mediatizar esto, es un show de realizar una difusión de videos, esposar a los inmigrantes deportados, pero en los hechos eso no ha solucionado concretamente muchas de las problemáticas sociales en las que actualmente ellos tienen. Claro. Bueno, es que qué importante que nos traigas también esto, ¿no? Cómo se vive desde México, porque el cerco mediático
obviamente que tenemos en nuestros países, nos dificulta mucho poder analizar esta realidad. Y contanos esto, ¿no? En esto que nos traes de la construcción de un enemigo, ¿no? Por supuesto, para legitimar estas políticas. ¿Cómo se está viviendo en México? ¿Cómo se está preparando en materia política el país y obviamente social y en las organizaciones para enfrentar las medidas que está tomando la administración de Trump? Pues yo creo que a la par de este intento de construir un sentimiento de rechazo hacia los migrantes mexicanos, de manera interna también se ha generado un sentimiento de nacionalismo entre los mexicanos, y tú platicas con alguien en las calles y todos asociamos que Trump como que tiene un rechazo hacia los mexicanos, pero acá se genera un sentimiento de unidad, de que incluso hasta la oposición política se ha sumado a rechazar todas las medidas punitivas y unilaterales que ha realizado Estados Unidos. De parte del gobierno mexicano ha realizado una estrategia de fortalecer albergues en nuestro país para alojar a los deportados, incrementar el apoyo consular en Estados Unidos en caso de deportaciones o intentos de deportaciones. También se ha fortalecido como las narrativas en cuanto a que en México destacamos todo lo que representan nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos. Por mencionar un dato, en 2023 el PIB de Estados Unidos fue de 27.4 millones de dólares, de los cuales se estima que ese 8% fue generado por población de origen mexicano. Esa es una de las formas en las que se ha tratado de contrarrestar como toda esta narrativa en contra de los migrantes mexicanos. Realmente. Realmente hemos traído algunos datos que todavía no recuperamos, pero que tenían que ver con eso, ¿no? Con la población, el porcentaje de población económicamente activa de origen mexicano, pero que ya incluso hace décadas vive en Estados Unidos, aportando a esa economía. Alrededor del 40% del trabajo en la industria manufacturera, y en el sector rural, en la producción de alimentos, también con una incidencia altísima. Las y los mexicanos trabajando, pagando sus impuestos, aportando a la economía de ese país que los expulsa de esta manera. Y nos preguntábamos también, bueno, si recién vos lo mencionabas en términos de política migratoria, ¿Biden y Trump son muy distintos con México o hay algo que podamos rascar ahí también? Yo pienso que, digo, también lo he pensado desde su gestión anterior, al menos con Trump sabemos a lo que nos atenemos y es medianamente directo. Pero como ustedes también bien mencionaban, las exportaciones eran incluso mayores con Biden. Entonces, a lo que ha cambiado es un poco la narrativa, de que es muy frontal, muy agresiva. Y a pesar de que él piensa que afecta más a los migrantes, realmente también ha generado incertidumbre económica en su país. Porque, como ustedes mencionan, la población migrante ya es económicamente muy activa, incluso es de las que tienen un promedio de edad mucho menor. Yo pienso que no ha cambiado mucho, salvo en la narrativa y toda la incertidumbre económica que genera, porque las amenazas arancelarias, vaya, que han afectado a nivel económico global, como ustedes lo saben, ha generado incertidumbre en los mercados, ha generado una volatilidad en el dólar, en el precio de la divisa, y pues ha intentado, enfocar las consecuencias hacia afuera, pero creo que la mayor repercusión es hacia adentro. Uno de los impedimentos que ha tenido Trump es en el ámbito legal, e incluso en la logística que ha tenido para alojar y deportar a tantos migrantes como él prometía. Creo que en términos concretos no hay una gran diferencia respecto al nivel de deportación, pero solo es en la narrativa, en el tono. Es un tono mucho más agresivo. Como sabemos, él maneja una idea de que difundir mentiras, aunque no lo vaya a lograr, pero es su manera de negociar. No sé si habrán visto, por ejemplo, la película del Aprendiz, que apenas estuvo nominada al Oscar. Él, pues, se instruyó así. Se instruyó por un abogado en el que le hizo saber que tenía que siempre negociar con base en mentiras y sostenerse, ¿no? Es su forma de negociar. Yo creo que eso sí ha cambiado. Ha sido una relación entre las dos naciones mucho más compleja. Ha enfocado todos los esfuerzos de migración, economía, relaciones exteriores de México, pero
También a nivel interno creo que le repercute. O sea, una de las cosas que se dice acá es que su gabinete ha quedado como un títere o algo más que un árbol que no sirve de mucho, porque a veces el secretario de Economía dice que las relaciones con México y las negociaciones van bien, y de repente le dice, no, van los aranceles porque van. Entonces, ¿eso cómo deja parado a su gobierno, no? ¿Cómo deja parado a sus funcionarios? Entonces, hemos tenido que aprender a negociar, lo ha dicho la presidenta, día con día. O sea, un día te puede decir que van bien, al otro día impone aranceles. ¿Verdad, no? Sí, o sea, es mucho del ánimo o de el as bajo la manga que pueda tener, y en realidad no sabemos muy bien a dónde lleva. Yo he notado un desgaste a lo mejor innecesario de parte de su gestión. En encuestas, incluso de Fox News, ya dicen que hay un 50-50 de aprobación a nivel interno para Donald Trump. Entonces, es un desgaste a 2 meses que, ¿cuánto puede sostenerlo? Sí, y sobre todo en los hechos. Ajá. Claro, y habrá que ver esto también cómo va impactando en lo que se espera. Yo solamente digo, anotamos el aprendiz que vamos a sugerir para conocer un poco cómo funciona también Trump. Emilio, quería hacer una pregunta. Sí, o no sé, Cachi, un poco está, a ver, ¿qué información quisieras agregar para los países que quizás no estamos tan cerca ¿no? del corazón del imperio y que no nos toca quizás tan de cerca este problema, este en particular, digo, otros nos tocan obviamente por otras dimensiones en nuestros países, pero ¿qué quisieras agregar? ¿Qué nos contarías al resto de los países en América Latina sobre este drama humanitario que obviamente tiene larga data y que ahora se espectaculariza mediante la figura de Trump? Yo creo que también es sumamente necesario que entre todas las naciones hermanas de Latinoamérica entendamos el papel de nuestros paisanos a nivel internacional y también interno, porque no es ajeno que en su país su presidente ha apoyado pues demasiado, ¿no? Hay hasta incluso algo grotesco en el nivel en el que ha participado en las decisiones de Donald Trump. No dejarnos guiar por eso sería como mi recomendación, sino más bien ver que a nivel interno somos importantes, que nuestros paisanos que logran migrar, a veces por necesidad, muchas veces por necesidad, también están siendo importantes para la economía estadounidense, y que las remesas que mandan o la ayuda que mandan a sus países de origen es importante. Yo creo que ese sentimiento latinoamericano en estos momentos particulares en los que Donald Trump enfoca un enemigo, busca construir un enemigo al exterior, tiene que resaltar nuestro sentimiento latinoamericano, el amor y identificación por nuestros hermanos latinos, más allá de lo que sean o digan nuestros presidentes, ¿no? Porque, insisto, la actitud particularmente de Javier Milei ha sido, por decirlo menos, patética, y intentando imitar, ¿no? Por ejemplo, políticas como de ya no apoyar a la OMS o cortar financiamiento del Estado. Creo que no funciona replicar políticas estadounidenses en otros países, y toca ver qué tenemos a nivel interno, esa hermandad latina, insisto. Sí, esa posibilidad de construir además o reconstruir esta patria grande que en definitiva siempre ha sido cooptada por los planes imperiales, la balcanización, ¿no?, impuesta desde los distintos centros de poder a lo largo de la historia, que bueno, nos han mantenido fragmentados y por lo tanto generando condiciones de debilidad. Sin embargo, bueno, siempre la lucha, siempre los proyectos soberanos, con miras a la articulación soberana regional, han permanecido activos, permanecen activos. Hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum, como la continuidad de ese gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todo el proyecto popular que contiene hacia su interior, bueno, es un ejemplo espectacular de esa posibilidad de construir otra realidad, ¿no? Manuel, ¿quisieras agregar algún elemento al análisis? Porque, bueno, es la primera vez que podemos contactarnos, pero seguramente no va a ser la única. México tiene muchísimo de qué hablarle al mundo, a Latinoamérica y el Caribe, y por supuesto hacia el mismo México, ese gigante sudamericano también. Te agradecemos por madrugar con nosotros. Sí, Sabemos que son no. 3 horas antes por allá por México, así que
Gracias, Manuel, por la disposición, por tu análisis tan valioso. No sé dónde te podemos encontrar, sin línea-MX. Puede ser que... Sí, me pueden encontrar también en mis cuentas personales, en Twitter, bueno, X, antes Twitter, como Manuel Aliasir, arroba Manuel Aliasir. En las redes de Sin Línea MX es un portal de información que busca generar contenidos. Estamos también en Instagram, en TikTok, YouTube, y no se preocupen, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Es muy valioso también escuchar cómo se está percibiendo la postura de México en otras naciones hermanas. Aportaría eso, que no caigamos en la farsa de las narrativas de algunos presidentes, ¿no? Porque algunos han tratado de mostrarse condescendientes con Donald Trump, algunos han tratado de mostrarse pues incluso muy combativos, como el caso de Justin Trudeau, pero ya vimos cómo le resultó. Sobre todo intentar reconocer el valor de los latinos y, como ustedes mencionaban, el sueño de esa gran patria hermana, grande, que puede fortalecerse. En algún punto también algunos analistas han pensado, ¿no?, que es necesario, es un momento crucial para fortalecer la interrelación económica entre naciones hermanas, ¿no? O sea, porque siempre tenemos que pensar y depender del intercambio comercial con Estados Unidos cuando somos más los que hemos sido afectados por múltiples medidas unilaterales. Por supuesto que Así sí, Muy es. bien, hay Manuel. muchos otros jugadores y así se despide por hoy de Nodal se prende Manuel Gaelasi, comunicólogo político, reportero de Sin Línea desde México. Ha sido un placer. Sí, Nosotros gracias. vamos Gracias, a ir señor. al Muchas, estudio. muchas gracias. La verdad, muy claro el análisis. Y qué bueno también que hayas dicho que se ve, o que haya dicho que Sí. se ve como se ve Milei afuera, ¿no? Patético, dijo. Creo. Claro, el que nos venía a Tomé. traer al mundo es visto como un payaso, un patético. Por Sí, tal de cual. mínima. Bueno, y agradecemos también a Betiana Vargas, que ha hecho el contacto con Manuel, también parte del equipo de análisis de Nodal, este gran equipo de trabajo desplegado por toda América Latina y el Caribe, así que también le mandamos un beso. Excelente. Bueno,